Es la hora de opinar. Hoy, durante los dos primeros segmentos del programa, platicaré con el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sobre los encargos que le hizo el presidente Peña Nieto al nombrarlo en el contexto del proyecto de presupuesto 2017 que recientemente presentó. También le vamos a preguntar acerca del crecimiento económico y desde luego de lo que está pasando con el peso mexicano. Luego, junto con Juan Pardinas y Primitivo Olvera, vamos a analizar el debate alrededor del matrimonio igualitario y las marchas que se han organizado en contra de esta iniciativa. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Como usted sabe, recientemente el presidente Enrique Peña Nieto nombró a José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, ante la renuncia de Luis Videgaray a este cargo. Al anunciar el nombramiento, el presidente fijó objetivos claros para el nuevo titular de Hacienda: lograr un superávit primario para 2017, tomar las medidas necesarias para contener el crecimiento de la deuda, reducir el gasto público y mejorar su calidad, privilegiando la inversión y los programas sociales. Asimismo, el presidente refrendó su compromiso de que no habrá un incremento en los impuestos en lo que queda del sexenio. El ajuste, señaló Peña Nieto, lo hará el gobierno federal apretándose el cinturón sin afectar a las familias mexicanas ni a las empresas. Se trata de una serie de objetivos cuyo logro, según muchos, es de la mayor importancia para enmendar una tendencia negativa en las finanzas públicas que inició desde el sexenio pasado. Al mismo tiempo, su logro se antoja políticamente complicado, ya con la elección presidencial de 2018 a la vuelta de la esquina. Y para platicar de estos objetivos, de cómo lograrlos en el contexto del presupuesto 2017 que fue presentado recientemente, también del crecimiento económico, de lo que está pasando con el peso, en fin, de todos los temas económicos, financieros, nos da un enorme gusto darle la bienvenida al nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Secretario José Antonio, muy buenas noches. Gracias, Leo. Me da mucho gusto estar aquí en este programa de nuevo. De nuevo, porque ya estuviste como secretario de Relaciones Exteriores y secretario de la Sede Sol. Así Ahora es. vienes con la cachucha de la Secretaría de Hacienda, secretario. Pero siempre con mucho gusto. Bueno, déjame preguntarte, entremos en materia. Yo he sido muy crítico, secretario, de la decisión que tomó en ese entonces el presidente Calderón, en 2009, de abandonar la regla del déficit cero en las finanzas públicas, que también nos había funcionado después de las crisis con Zedillo. En fin, Fox y al principio Calderón fueron muy disciplinados en eso. ¿Fue un error abandonar la regla del déficit cero? Mira, yo creo que vale la pena ver un poco qué estábamos viendo en ese momento y cuál era incluso el debate que se tenía, y te vas a acordar de un debate que tuvo Ernesto Cordero con algunos premios Nobel. En ese momento enfrentábamos la peor crisis de crecimiento económico en nuestra generación. No habíamos visto nada pues desde la Gran Depresión, desde 1929, comparado a lo que vimos en el 2009. Sí. ¿Qué se aconsejaba? Una economía crece porque crecen los diferentes componentes de lo que se llama la demanda agregada. Crece porque crece el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones. Correcto. Son los elementos que nos dan demanda por nuestro producto y que inducen crecimiento. En ese contexto de la crisis del 2009, cae el consumo privado, cae la inversión, caen las exportaciones. Y lo que se recomendaba en el mundo era: vamos a mantener el dinamismo en la economía por la vía del gasto. Sí. El gasto no siempre es la solución, en muchos casos es más bien el problema, pero lo que la mayor parte del mundo no solamente recomendó, sino hizo, fue empezar a instrumentar lo que entonces se llamaban las políticas contracíclicas. Correcto. Si el ciclo implicaba menor demanda agregada, contrario al ciclo, el gasto público nos ayudaría a preservar el entorno de crecimiento en el país, o por lo menos a que se destruyera menos crecimiento que de manera inercial. Y el debate en México era si el impulso contracíclico estaba siendo suficiente o no.
Sí. Y habían algunos premios Nobel que sugerían que debíamos de haber sido más agresivos Sí. como país en el estímulo contracíclico, que gastáramos por arriba de nuestros ingresos. El gasto público. Por lo que comparado con el resto del mundo, el estímulo contracíclico mexicano fue más bien prudente, fue más bien sobrio, reconociendo el reto que siempre ha tenido México de fortalecer sus ingresos públicos. Yo creo entonces la decisión que se tomó en su momento y que se ha mantenido era una decisión que en general era la recomendada por quienes hacían política pública y que la forma como se instrumentó fue incluso prudente. Pero déjeme decirle, secretario, desde luego para el 2012, cuando usted ya era secretario de Hacienda, ¿no? Que había sustituido a Ernesto Las otras Cordero. 2 veces que venía yo y me criticabas, me hablabas de tu mano. O sea, no, bueno, entonces te hablo de tu bueno. En fin, es que Hacienda es una secretaria. Tú eres el que nos cobra los impuestos, entonces por eso te tengo que hablar de... Al revés, tú eres el que los pagas y yo siempre tengo que agradecerlo. Está buena la respuesta. No, pero, a ver, para 2012, que tú ya eras el secretario de Hacienda, ya habías sustituido a Ernesto Cordero, la economía ya había dado la vuelta y ya estábamos creciendo. De hecho, ya habíamos recuperado el crecimiento que habíamos perdido durante la terrible crisis del 2008-2009. Y cuando entra el presidente Peña Nieto, decide mantener esta decisión de seguir pues, teniendo déficits constantes cada año, lo cual implicó un mayor endeudamiento. Y te lo pregunto, José Antonio, porque yo creo que hay que reconocer que llegamos a esta situación actual, y ahorita vamos a hablar de la deuda, precisamente por esta idea de seguir con déficits cada año. ¿Crees que mantener esos déficits después del 2012 fue buena idea? Mira, yo creo que sí, en el siguiente sentido. Era una recuperación la que ya se tenía, se recuperaron los empleos que se habían perdido, pero de todas maneras seguíamos enfrentando un entorno débil de crecimiento, seguía habiendo un entorno además de una política monetaria en el mundo laxa, las tasas de interés lo eran también, y por lo tanto la mezcla de políticas que uno podía instrumentar era una mezcla adecuada, era una mezcla que descansaba en una buena coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, y era una mezcla además que nos daba tiempo de empujar reformas estructurales. Si uno se acuerda otra vez del debate, y ahí México yo creo que destaca y destaca para bien, se decía hay 3 palancas para el desarrollo: la fiscal, la monetaria y las reformas estructurales. Correcto. Y México las ha combinado bien. Los países que descansaron solamente en la política fiscal se emproblemaron y les ha tomado años salir de ese problema. Y es muy difícil instrumentar reformas estructurales y casi siempre cuando uno las instrumenta es porque está uno muy emproblemado. Entonces el hecho de que las hayamos instrumentado hoy nos da oxígeno y nos da posibilidad frente a un entorno que cambió, en donde las tasas de interés se estima se puedan empezar a apretar, en donde la volatilidad en el mercado se exacerbó, para decir ya no recurramos al expediente del gasto, ajustemos el cinturón en tiempo, hagamos un ajuste antes de que nos metamos en problema y dejemos que las reformas oxigenen el crecimiento. Ahora, el hecho de abandonar la regla de déficit cero lo que significó inevitablemente fue un crecimiento de la deuda. Es correcto. Tengo acá la deuda pública, como yo creo que se debe de medir, no sé qué opines tú, que es con los saldos históricos. Con los requerimientos financieros, que es la deuda la más amplia, que es la correcta. Así es. Entonces, cuando terminó el gobierno de Calderón, cuando terminaste tú como secretario, según datos de Hacienda mismo, 37.7 del PIB equivalía la deuda pública. Este año creo que vamos a cerrar, según datos también de un documento que vi de ustedes, en 50.5. Así es, que va a ser, la propuesta nuestra es que ese sea el máximo y que a partir de ahí empiece a crecer. Ahora, estamos hablando de que hubo un incremento entonces de 12.8 puntos del PIB durante este sexenio, los 4 años del sexenio. Y mientras tanto yo veo también una caída en la inversión pública, José Antonio. Veo que el último año de Calderón la inversión pública como proporción del PIB fue del 4.6%. Este año vamos a cerrar creo que alrededor del 3%, no creo que ni siquiera lleguemos al 3%, tú me dirás. Entonces creo que estamos frente a una combinación que a mí no me gusta nada, que es más deuda y menos inversión. Yo no estoy contra la deuda, yo creo que la deuda es muy buena para invertir. Y de nuevo, además, para mantener un poco el gasto en esos momentos en donde era lo que se ocupaba. Es correcto, te explico un poco yo creo cómo se integra ese incremento. Casi la tercera parte es un tema de efecto cambiario.
Sí. Una parte importante de nuestra deuda está denominada en dólares y hemos de platicar de ello un poquito más adelante en el programa. Se mueve el tipo de cambio y se mueve, por lo tanto, la deuda en su valor en pesos y como porcentaje del PIB. Eso te explica como 4 puntos y lo demás se explica efectivamente porque fuiste asumiendo un déficit para financiar tu nivel de gasto. Es un crecimiento que está en línea con lo que se vio en el resto del mundo. Es un crecimiento de la deuda que es parecida en promedio al que se vio en los países de Latinoamérica. Es mucho menor a la que se vio en los países europeos. Déjame darte un dato porque llama la atención. España en el 2009-2010 se aventaba una de esas en un año. Sí, sí. O sea, lo que creció casi en el periodo es equivalente a lo que como estima, y así le fue luego. Y así le fue. Están ahorita en 100% del PIB, ¿no? De deuda pública, más o menos, así en es. España, ¿no? Y con los problemas y las dificultades que ello conlleva. Y con un desempleo tremendo, ¿no? Ahora, lo que es importante para la economía es la suma de los dos montos de inversión, la pública y la privada. Y lo que hemos venido haciendo es construir instrumentos y abrir espacios para que haya más inversión privada. Y eso sí se ha venido logrando en por lo menos dos vertientes. Primero, la posibilidad de hacer proyectos de asociación público-privada, en donde se comparte riesgo y se detona inversión por la vía del sector privado, que genera un compromiso de flujo por la vía del sector público. ¿Y eso se contabiliza, José Antonio, como inversión privada? Sí. ¿Sí? Entonces, si uno ve, no entra como inversión pública. Sí. Y si uno ve un poco las cifras, la caída en la inversión pública se ha visto compensada por la inversión privada. Y el sentido profundo de las reformas estructurales era abrir espacios para mayor inversión en telecomunicaciones, mayor inversión en energía. Entonces, lo que estamos viendo es, de nuevo, que en este momento en donde nos empezamos nosotros a regresar, primero para dejarnos de endeudar para pagar deuda, para pagar intereses. Segundo, para alcanzar este máximo y empezar a bajar, vemos que acompaña a la inversión pública, a la inversión privada. Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo, porque si nosotros no nos ordenamos, así como en su oportunidad del gasto era lo que había que hacer para mantener la demanda, si hoy nosotros no nos ordenamos, le vamos a hacer muy difícil al sector privado invertir. Pero, a ver, me queda la impresión, y el mismo presidente lo dijo cuando tomaste tu posesión, de que hay que mejorar la calidad del gasto. Me parece que creció el gasto, creció la deuda, y esta deuda no se utilizó para inversión. A mí eso me parece, lo hemos dicho mucho en esta mesa, uno se tiene que endeudar para invertir, para mejorar tu productividad, tu competitividad. Creo que no se utilizó bien la deuda. Fíjate que ahí está, y poco si uno ve lo que tienes de fondo, pues ahí está en las carreteras, ahí está en los pasos a desnivel, ahí está en los puertos, ahí está en el primer cruce ferroviario en 100 años. O sea, la verdad es que sí, lo que hemos hecho en materia de infraestructura es importante. La multiplicación en términos de infraestructura física en el país y la competitividad que con ello conlleva, ahí está y se ve. ¿Qué nos ha venido pasando que hoy nos obliga a ordenarnos? Lo que nos pasó, entre otras muchas cosas, es que nos cambió el entorno de ingresos. Cuando yo fui secretario de Hacienda en el 2012, el presupuesto reflejaba $82 por barril y la plataforma petrolera era de 2,5 millones de barriles de petróleo diario. Qué maravilla, ¿verdad? Hombre, ¿no? Que era entonces como el 30-33% de los ingresos públicos. Y si uno escuchaba entonces a los mercados y a los analistas, el gran reto de la economía mexicana y de sus finanzas públicas era despetrolizarse. Y siempre pensamos que teníamos tiempo hasta que de repente se nos baja y hoy enfrentamos un presupuesto con 42 en la carátula y una plataforma de poquito menos de 2 millones. Y encontramos que los ingresos petroleros son 10% ya del total de nuestros ingresos y que toda la caída los compensan los ingresos tributarios. Desde el punto de vista de estructura, entonces, nos movimos una economía que descansa menos en los petroleros, logramos despetrolizar finalmente nuestras finanzas públicas, pero dado que no habrá nuevos impuestos, dado que no habremos de incrementarlos, nuestros ingresos están dados, están fijos, no podemos salir a endeudarnos más de lo que consideramos hoy razonable. Hay luego en consecuencia que hacer un gasto y eso estamos haciendo. Pero déjame regresar al tema de la calidad del gasto. Yo tengo y corrígeme a ver cuál es tu perspectiva, pero yo tengo la perspectiva de que el sector público gasta mal. Y déjame, te lo pregunto porque el entonces secretario Videgaray tuvo un discurso keynesiano de decir, no, hay un multiplicador. Si crece el gasto público va a haber un efecto multiplicador que va a hacer que crezca más la economía. Resulta que la economía no creció tanto. Yo creo que no sé si tienen ustedes calculado el multiplicador keynesiano, en fin, no me quiero poner muy técnico acá, pero el tema es,
creo que eso no funciona porque gastan mal. Mira, déjame decirte, porque yo creo que es bien interesante el planteamiento. Por muchos años, la evaluación del ejercicio del gasto era lisa y llanamente que lo hubiera yo hecho. Sí. Y yo rendía cuentas sobre el hecho de que el Congreso me había autorizado 100 y yo había gastado 100. Sí. Luego, nos movimos después a un paradigma en donde la respuesta era no solamente gasté 100, sino gasté 100 conforme a derecho. Sí. Está bien, si no me auditaban, Claro, y era el claro. auditor independiente, y ese era un paso muy importante. Llevamos ya algunos años y se ha exacerbado ahora de manera reciente, sobre todo ahora que estamos empezando a instrumentar recortes importantes, que la evaluación del gasto ya es por resultados. Entonces, bueno, te di tanto dinero para que alcanzaras este objetivo. ¿Lo alcanzaste o no lo alcanzaste? Y tenemos para casi todos los programas un indicador ya, en muchas ocasiones se hace por terceros, tiene la obligación las secretarías de contratar terceros para que hagan el dictamen de la evaluación del gasto, y eso nos permite hoy, cuando recortamos, decir, a ver, estoy dejando lo que está funcionando, lo que efectivamente, y estoy quitando lo que no lo está haciendo. Pero sí entonces, nos estamos ¿qué significa moviendo esto de mejorar la calidad del gasto? que alcance sus objetivos. O sea, Ok. y ahí ha sido bien interesante. En la encarnación previa en Sede Sol, ¿qué nos dábamos cuenta que fue relevante? Yo tenía los programas se ejercían y la pobreza crecía. Lo platicamos aquí. Luego entonces, basado en resultados, no estábamos logrando los objetivos que queríamos. Sí. ¿Qué hicimos? Rediseñar los programas y cambiar la política pública para que empezáramos a lograr los objetivos que con esos recursos se esperaba lográramos. Y eso estamos empezando a hacer en todo para tener un presupuesto no solamente que se ejecute, no solamente que cumpla con la norma, sino que efectivamente se pueda evaluar y acreditar que alcanzó los objetivos que de él se planteaban. Bueno, hay dos perspectivas ahorita, sí, con respecto al paquete económico del 2017. Hay quienes dicen, está bien planteado, ¿no? Esto es lo que se necesita. Yo soy de los que tengo mis dudas y te voy a dar unos datos. Han anunciado un recorte al gasto programable de 239,000 millones de pesos, pero de estos 175,000 ya los había anunciado el entonces secretario Videgaray en abril. O sea, se adelantó. Le hice el artículo de Valeria Moy de la mañana. Pues. Exactamente, claro que sí, así es. Y saludos a Valeria. También le mandamos saludos. De tal suerte que en realidad el recorte extra es más o menos 65,000 millones. Ahí hay un poco una comparación de peras y manzanas. Sí. Porque Valeria está comparando el presupuesto ejercido contra el presupuesto autorizado. Sí. Y ese es una cosa que se puede hacer siempre y cuando uno tome en consideración los cambios que se dan durante el año para poder hacer una comparación válida. La que yo creo es correcta es el presupuesto autorizado contra el presupuesto autorizado, porque entonces sí podemos comparar variables que sí lo son. Y poco te doy ejemplos. Te doy ejemplos de por qué es importante. Dice bien Valeria que este año hicimos un esfuerzo de 160,000 millones, luego entonces el esfuerzo adicional es de solo 70, luego entonces el recorte es de 70 y es un recorte pequeño. Bueno, no es que si uno va empezando a ver la dinámica y los cambios hacia adentro del presupuesto, pues se da uno cuenta, por ejemplo, que se incrementó en 80,000 millones el gasto que tenemos que hacer en pensiones. Y ese pues no estaba presente en el 16, sí estaba en el 17. Se da uno cuenta, por ejemplo, que crecen las participaciones y las aportaciones, ambas referidas a la recaudación federal participable. Esa presión, que debe ser de otros 55,000 millones, tampoco estaba en el presupuesto. Entonces, ese esfuerzo que hicimos este año, de recortar los 160,000 millones, el año que entra implica la necesidad de acomodar lo que nos crecen las pensiones, lo que nos crece participaciones, lo que nos crecen las ADEFAS, y por lo tanto los 260 son 260. Sí puede uno decir como Valeria que los 160 son solamente diferentes en 70 de los 260, pero no es la comparación correcta porque no toma en cuenta el cambio de la composición del presupuesto. Bueno, y al final, y termino nomás con esto, dime. Si uno revisa un poco el gasto administrativo del gobierno, el gasto que hacen las secretarías, que es un gasto de 960,000 millones de pesos, respecto de ese, presupuesto contra presupuesto, estamos recortando 260, habiendo acomodado todas las demás presiones. Y desde luego tú lo has dicho, que tú estás tranquilo, digamos, que ese es digamos, el recorte adecuado. Pero también tengo que decir,
este es un presupuesto que dejó preparado Videgaray, Sí, ¿no? sí, No sí, es que sí, tú sí. llegaste y en la noche le cambiaste todas las cosas. Pero lo estudié muy bien y estoy convencido de que es el correcto. O sea, te convence, sí. no, Y te voy a decir por qué me convence, porque la cuenta es muy sencilla. La dinámica, primero el presupuesto se arma en la Secretaría durante todo el año. Sí, sí, claro. Y luego de repente Y la con gente muy dice, profesional, muy hay buena. que decir, A hay ver, que es decir. un equipo extraordinario, Sí. como lo es Luis Videgaray como profesionista. Se va armando durante el año y cuando la gente dice no sorprendió, esa es una buena noticia. Quiere decir que estaba en línea con lo que se esperaba. Pero la cuenta es sencilla. ¿Cuánto van a crecer los ingresos si no cambio los impuestos? Pues van a crecer 10% los tributarios, 15% van a caer los no tributarios, crecen 0.4%. ¿Cuánto es lo que es razonable que pidas prestado? Oye, ya no pidas prestado para pagar la tasa de interés. Esto es mi techo de endeudamiento. Eso te da un techo de ingresos. Esos son tus fuentes de recursos. ¿Para qué los puedo usar? Y ahí vas viendo, y es bien interesante porque uno siempre tiene la impresión, los números muy grandes, de que podía uno hacer un esfuerzo incluso mayor. Pero cuando va uno viendo la estructura del presupuesto, se da uno cuenta que la cuarta parte del presupuesto son costo financiero y son las participaciones, no programables, se le dice en la jerga hacendaria. Dentro de lo programable, quitamos pensiones, quitamos CFE, Pemex, el IMSS, el ISSSTE y llegamos pues, de nuevo a los 1,000 millones. A los 1,000 millones. Que sí puedes moverle. Y de esos, pues un poco empieza uno a encontrar, bueno, a ver, aquí está la función de seguridad, aquí está la función de salud, aquí está el combate a la pobreza. Entonces, cuando lo compara uno contra los verdaderos grados de libertad, el esfuerzo está siendo descomunal. Bueno, tengo que hacer una pausa, secretario. Yo tengo muchísimas más preguntas que hacerle. Desde luego quiero llegar al tema del peso que tiene muy nerviosa a la gente el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con José Antonio Meade, recientemente nombrado secretario de Hacienda. Quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar. Platicando con José Antonio Meade, el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. José Antonio, Standard & Poor's ha dicho que el paquete económico, y lo cito, salió publicado en el periódico Reforma, es filosóficamente similar en orientación a lo visto en años anteriores. No hay nada sorprendente del presupuesto. Está en línea con la tradición de Hacienda. No ha cambiado nada de nuestra percepción de calificación. ¿Qué le dices tú a Standard & Poor's? Luego salió a hacer un alcance, que es también, por eso, así como hablamos de fuentes y usos, pues luego hay que ver las fuentes, ¿no? Pero lo que dice Standard & Poor's es, ellos tienen una preocupación y la han manifestado, de que consideran que la economía mexicana tiene que crecer más. Y que están un poco esperando ver que ese ciclo de crecimiento se detone. El paquete cumple con lo que Standard & Poor's sugería debíamos de hacer. Y por eso, y justo pensando en esa nota, decía yo, los paquetes económicos no deben de sorprender. Nosotros no solamente tenemos diálogo con Standard & Poor's y otras calificadoras, sino con el mercado y de manera permanente. ¿Qué estaba esperando el mercado que hiciera México? ¿Y qué quería hacer el gobierno por responsabilidad propia y no por los mercados, sino por elemental sentido de lo que la sociedad estaba esperando ver de un gobierno responsable? Si ya nuestro nivel de deuda está creciendo, si ya los indicadores no son los que nos gustan, teníamos que ajustarlos. Entonces, cuando Standard & Poor's dice no sorprende, es correcto. Ya habíamos anticipado desde precriterios que íbamos a hacer este ajuste. Y dice, pues seguimos pendientes y seguimos atentos de ver qué pasa con la dinámica de crecimiento en México hacia adelante. Pero ¿no te preocupa, José Antonio, que te bajen la calificación de la deuda? Vaya, para un secretario de Hacienda es como que le pongan un tache, ¿no? Que le bajen la calificación de la deuda. ¿Te preocupa? Digo, porque el hecho de que hayan bajado la perspectiva de la calificación de estable a negativa significa que en los próximos 24 meses nos pueden bajar la calificación, lo cual tiene inmediatamente una repercusión en las tasas de interés y un mayor costo en la deuda. Yo creo que hay muchos argumentos para pensar que no debían de hacerlo. Y me regreso un poco a esta visión de un poquito más largo plazo para ver cómo han cambiado nuestros problemas. Y se vale, se vale que Standard & Poor's hoy diga, bueno, me preocupa el crecimiento hacia adelante. Claro, pues es su chamba, ¿no? Ahora, ojalá lo hubieran hecho en 2009 con... Pero te voy a decir que decían en 2009, porque eso es bien interesante. En 2009 me decían, nos preocupa que las finanzas públicas están petrolizadas. Nos preocupa que hay debilidad en su estructura de ingresos tributarios. Nos preocupa que hacen falta reformas estructurales. Entonces, y cada quien en su chamba, hoy, 5 años después,
pues la estructura de nuestras finanzas públicas es más sana, Sí. nuestras finanzas públicas están despetrolizadas, la economía en su conjunto está despetrolizada. Y hicimos las reformas. E hicimos las reformas estructurales. ¿Qué dice Standard & Poor's? Quiero estar atento, Sí. pues, de que crezcan. ¿Y por qué lo dice Standard & Poor's? Porque todas las demás economías petrolizadas ya les bajaron la calificación. Sí. México es de las economías petrolizadas que correctamente Standard & Poor's y otras están viendo para efectos de su desempeño. Pero sí te preocupa, José Antonio. Sí, claro. O sea, sí es un sí, tema, sí, ¿no? sí, O sea, sí. Y vuelvo a insistir, es un tema no por la calificadora, Sí. es un tema porque nosotros queremos tener finanzas públicas sanas y que sean reconocidas como sanas. Y nos parece en consecuencia que el presidente pone el ejemplo cuando dice, a ver, vamos a hacer un esfuerzo. Y yo pongo sobre la mesa un esfuerzo brutal en mi administración, en mis programas, en mis prioridades, en ánimo, con coordinación, con focalización, con transparencia, con otros mecanismos de seguirle dando impulso a la economía, pero haciendo un esfuerzo muy importante de reducción de gasto y le pide al Congreso que lo acompañe. Sí. Yo estoy cierto que el Congreso estará también a la altura de ese reto, pero es lo que teníamos que hacer. Ahora, dime una cosa, si vamos a decir que el Congreso apruebe la propuesta del Ejecutivo que ustedes mandaron, también es cierto que en los últimos años se acaban gastando más de lo que los autoriza el Congreso. El otro día había ahí una tabla impresionante, ¿no? Digo, 1 o 2 puntos más del PIB, en fin, ¿no? ¿Por qué ahora sí deberíamos de creerle a la autoridad hacendaria que sí va a cumplir el tope que le ponga el Congreso? Porque empezamos mandando pues, un presupuesto que refleja de manera clara cuál es nuestro compromiso, porque hicimos un esfuerzo como el que no se había hecho nunca. No hay una sola secretaría. Pero esto es ya que tema de ejerce su ejecución, presupuesto. José Antonio. Y lo vamos a implementar correctamente porque estamos convencidos de eso que mandamos esta señal de un recorte bien importante. Es natural que respecto del presupuesto autorizado se den cambios y cada uno de los cambios y los años tienen lógicas y razón de ser. De repente hay un remanente del banco y eso nos permite pues, anticipar pagos de deuda. Sí. Implica, sin embargo, un mayor gasto que el que se tenía anticipado porque no se tenía contemplado el remanente. Y así puede uno ir viendo qué pasa en el año. Por eso yo creo que es importante, porque todo se puede un poco hacer comparable, pero es importante y más fácil comparar presupuesto contra presupuesto, ejercicio contra ejercicio y no ir haciendo las comparaciones intermedias, aunque se puede reconstruir cómo se va moviendo el presupuesto. Ahora, ¿estás consciente que tu credibilidad como secretario va a depender mucho de esta ejecución, sí, de la implementación de... Y habremos de implementarlo correctamente. Sabemos, lo han dicho los analistas, que el paquete en términos generales cumple con lo que se esperaba de él y han dicho también los analistas, vamos a estar pendientes de cómo se implementa. Muy bien. Ahora, en los últimos, veía el otro día también una gráfica que en los últimos 2 sexenios, un año antes de la elección presidencial y el año de la elección presidencial, sube el gasto público. Ciclos políticos, ¿no? No va a ser el caso, José Antonio. No va a ser el caso. De hecho, y por eso vuelvo a enfatizar la responsabilidad con la que el presidente se ha conducido en el envío del paquete. El presidente en este año, con independencia del ciclo, dice, a ver, no podemos seguir como íbamos. Tenemos que mandar la señal de que vamos a cambiar. Tenemos que poner el ejemplo en el Ejecutivo. ¿Y de qué forma lo ponemos y quién lo pone? Todos. Todas las secretarías, todos los programas. ¿Cómo? A ver, vamos a cuidar que la inversión de todos los proyectos en curso se haga, vamos a cuidar los programas sociales y vamos a cuidar que quien hoy está recibiendo un apoyo para complementar su esfuerzo lo siga recibiendo, pero todo lo demás vamos a hacer un esfuerzo y vamos a buscar cómo nos complementamos con otros instrumentos, con otros mecanismos, en un ejercicio que al primero que le duele es al Ejecutivo, pero que quiere mandar una señal muy clara de que está dispuesto a asumir ese reto de estar a la altura de lo que el país hoy ocupa, con absoluta responsabilidad. Ahora, déjame pasar a temas estructurales del presupuesto que son muy preocupantes. La reforma del presidente Peña Nieto, la reforma fiscal, fue muy exitosa. En términos recaudatorios, más o menos, permitió una recaudación extra de 5 puntos del PIB, ¿no? Más o menos es y un permitió billón de asumir pesos. completa la caída de los petroleros. Exactamente. Entonces, tengo aquí unas cifras, más o menos el 47% fue para compensar la caída de los ingresos petroleros. Pero de los 53% restantes, ¿en qué se fueron? Y aquí tengo un cálculo, 17%, equivalentes a 170,000 millones de pesos, se fueron para pagar pensiones. Las pensiones cada vez le cuestan más al gobierno. Cada vez los contribuyentes estamos pagando más impuestos para pagar a trabajadores públicos
que se pensionaron y que no se fondearon esas pensiones, ¿no? Mira, en su momento. Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver este problema? Ese sí es un problema de fondo, ¿eh? Sí. No es coyuntural para el año 17, ¿eh? No es, y además tiene orígenes y tiene elementos en donde México ha adelantado mucho. El grueso del pago de pensiones tiene que ver sobre todo con los trabajadores del sector privado. Tiene que ver con la reforma que se hizo en 97. Sí. Y como ha venido evolucionando ya esa generación de la transición, o más bien seguimos... Después de las afores, etcétera. Y quienes están retirando se siguen retirando al amparo de la vieja ley. Sí. Y la vieja ley, por lo tanto, tenía implícito desde que se aprobó que iba a tener un costo fiscal relevante, porque lo que se hizo en la reforma del 97 es que los nuevos trabajadores ahorrarían para su retiro y los anteriores trabajadores del sector privado también pues gravitarían sobre el presupuesto. Hoy se siguen retirando y se están empezando a retirar cada vez en mayor medida quienes tributaron al amparo del anterior régimen y que por lo tanto gravita el pago de sus pensiones sobre el presupuesto. Pero también está ahí las pensiones de los trabajadores pensionados del Pemex, del IMSS, no de los pensionados del IMSS, pero en términos de grandes los números, trabajadores del IMSS, es ISSSTE, etcétera. Es correcto. Sí. Y en todos los casos se han venido haciendo las reformas para que con un horizonte de mediano plazo ninguna... ¿Pero se puede gravite. hacer algo con las pensiones o ya asumimos que esto va a ser una partida que cada vez nos va a costar más a los contribuyentes? Es muy difícil, y de hecho no es muy difícil, no se pueden modificar ya los derechos adquiridos. Lo que le estamos pagando a los pensionados con cargo al derecho que asumieron en la calidad que hoy tienen, pues no se puede afectar. Lo que es increíble es que no se haya fondeado ese dinero. Bueno, esa es una decisión que cambia en 97. Claro. 97, claramente. A ver, cuando se diseña el sistema pensionario, el primero, cuando von Bismarck en Alemania lo diseña, la edad de retiro superaba la esperanza de vida. Sí. Entonces el sistema de seguridad social era recaudatorio. Claro. Pues la gente aportaba y no llegaba vivo a retirarse. Y pues nosotros teníamos un sistema que estaba pensado para cierta esperanza de vida y la esperanza de vida por muy buenas razones nos creció y eso implica que teníamos que cambiar y lo cambiamos. Y te voy a decir, en ese sentido vamos mucho más adelantado que muchos países de la OECD. Tenemos plenamente transparentada ya nuestra transición, nos implica un esfuerzo relevante, pero todos nuestros sistemas pensionarios, los públicos y los privados, Pemex, CFE, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS también como patrón, se movieron ya a un esquema que de mediano plazo nos asegura solvencia, en el corto plazo nos presiona y nos presiona mucho las finanzas públicas. Ahora, el presidente ha dicho que el que se va a apretar el cinturón es el gobierno federal, y sí es cierto, o sea, la mayoría del recorte, del ajuste, cae en el Ejecutivo Federal. Y fíjate, de aquel billón adicional que te dio la reforma, alrededor de 13% se ha ido para las participaciones a los estados y municipios que han crecido, ¿no? Y que vuelven a crecer en este paquete. Y vuelven a crecer en casi 5%. 5.6%. Exacto, 5.6%. No llegó el momento de revisar la fórmula. Yo sé que no pueden hacer nada, que es una fórmula por ley, pero no llegó el momento de revisar la fórmula y que también sean corresponsales los gobiernos de los estados y municipios del ajuste fiscal. Yo creo que, a ver, respecto de la fórmula vale la pena hacer un recuento de dónde viene. Sí. Si nos paramos en 1975, y que pues es ayer, pues, perfecto de la historia tributaria, los estados y los municipios tenían facultades tributarias y las ejercían. Y entonces teníamos un sistema fiscal complicado en donde cada estado ponía los impuestos que quería y eso generaba brutales costos de ineficiencia. ¿Qué se hizo? Renunciaron a sus facultades a cambio de que les participáramos de la recaudación federal. Eso se ha mantenido y esos recursos son de los estados con cargo a esa definición. Se ha venido complementando año con aportaciones. La diferencia entre la participación y la aportación es que la participación es de libre designación y la aportación tiene un fin específico. Yo te doy para que le hagas frente a los gastos de educación básica. Yo te doy para que inviertas en infraestructura social. También pongo como referencia de la dinámica de las aportaciones la recaudación federal participable. Esas están dadas. ¿Qué se hizo? Y se hizo apenas el año pasado. Pasó, yo creo, desapercibido, pero es bien importante. Se facultó al auditor superior de la Federación para que le diera seguimiento. Sí, claro. Porque en la misma lógica que teníamos del ejercicio, la fiscalización se agotaba cuando la Federación decía, yo ya le di el dinero a los estados. Sí, y los estados, y aquí ha estado el auditor varias veces y nos los ha explicado, hacía lo que se le pegaba la gana. Y ahora sí va y revisa que las aportaciones se usen
para lo que las aportaciones están Por eso, determinadas y las participaciones también. Pero eso ya es fiscalización, José Antonio. Yo quisiera saber cómo hacemos partícipe, cómo hacemos que también se aprieten el cinturón los gobiernos de estados y municipios donde hemos visto mucho abuso, dispendio y hasta corrupción. Digo, la corrupción ya lo tomas. Que eso poco lo atiende. Exacto. Y lo otro sigue un poco la suerte de lo nuestro. Ellos también están enfrentando estrechez. Van a tener más ingresos tributarios como nosotros tenemos más ingresos tributarios, pero van a tener menos ingresos petroleros como nosotros tenemos menos ingresos petroleros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos debe suceder en este proceso de negociación y en la construcción de cada uno de los presupuestos de los estados? Todos van a tener que asumir un esfuerzo también. Hemos oído a muchos que se preocupan porque no se ven en este espejo presupuestal. Y pues ciertamente, si tenemos que apretarnos, pues tenemos que apretarnos todos. Y por eso nosotros pusimos el ejemplo para que al tiempo de acompañar el proceso de análisis en el que vaya a entrar la Cámara, podamos decir como Ejecutivo, frente a otros recortes que se están asumiendo en otros niveles de gobierno o que se están planteando en otros niveles de gobierno, podamos decir, oigan, nosotros pusimos el ejemplo, nosotros también hicimos un esfuerzo. En ese sentido, el que te ha criticado muchísimo ha sido el jefe de gobierno del distrito, bueno, de la Ciudad de México, perdón, Miguel Ángel Mancera. A quien le tengo mucho aprecio y mucho respeto, y la única discrepancia que he señalado, pues que yo creo que sí tengo una buena sonrisa y él cree que no, pero bueno. Bueno, más allá de las sonrisas, pues sí, si vemos el fondo de capitalidad en cero, varios fondos, reducciones importantes en la cultura, etcétera. Y bueno, pues sí, porque todos se tienen que apretar, porque llegó el momento en que nos alcanzó el tema de la deuda. Ese es el planteamiento. Pero eso es lo que te vas a encontrar, José Antonio. Eso es lo que te vas a encontrar no solamente con Mancera, sino con todos los demás. ¿Y qué nos legitima como Ejecutivo frente a esa propuesta? Nosotros pusimos el ejemplo. Nosotros hicimos un esfuerzo en nuestras Fuerzas Armadas, hicimos un esfuerzo en nuestros programas, en nuestra estructura, en nuestras secretarías. Si uno toma de nuevo en perspectiva que de un monto de 926,000 millones hay un recorte de 240,000, sí podemos decir, a ver, en este contexto difícil en donde al país toca mandar certidumbre, toca también que todos pongamos. Pero está permeando, ¿tú crees? Porque, a ver, yo creo que está permeando, sí es. Que el recorte es serio. Sí. Y que el recorte es importante y que en el recorte el Ejecutivo está poniendo lo que le tocaba poner al Ejecutivo. Digo, porque siempre que se acaban las fiestas presupuestales, pues quieren que se acaben, ¿no? Los comensales quieren que se acabe con el otro comensal, ¿no? Déjame ponerlo de esa manera. Yo creo que aquí parte de tu chamba, de tu trabajo, va a ser comunicarle a toda la clase política del país, a todos los gobernantes, que se acabó la fiesta. Mira, nosotros hemos sido así de claros. ¿Y qué quiere decir se acabó la fiesta? Quiere decir que nosotros no podemos seguir pidiendo prestado para pagar intereses. Así es. Quiere decir que el 50.5% de la deuda es lo que nosotros consideramos debe ser el techo. El tope. Y que a partir de ahí debemos empezar a crecer. Y consideramos además que no debemos de poner nuevos impuestos y sumar los existentes. La suma de eso implica que el gasto empiece a caer. Pero y si yo el gasto escucho empieza voces, a caer, pues hay que ajustarnos todos. Sí, estoy de acuerdo, pero yo escucho voces en el Congreso que creo que no les ha caído el 20, man. Nosotros sí esperamos que a lo largo del tiempo que habrán de tener para analizarlo, para estudiarlo, nosotros hemos sido muy claros y de nuevo, nadie puede decir que el gobierno en esto no puso su parte y que no la puso primero y que no puso el ejemplo y que no mandó una señal clara de que estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo bien importante para que las finanzas públicas recuperen su salud. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, José Antonio, y quiero terminar esta charla hablando del crecimiento económico y del peso, ¿no? Que creo que tiene muy preocupado a la gente. Hacemos una breve pausa. Regresamos a seguir platicando con José Antonio Meade, nuevo secretario de Hacienda, que es aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar. Estamos de regreso. Vamos a terminar esta charla que estamos teniendo con José Antonio Meade. Él es el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. José Antonio, déjame ir al tema del crecimiento de la economía. Uno de los errores, yo en mi opinión, de la gestión del doctor Videgaray fue que siempre tuvo las expectativas de crecimiento más altas. Desde que comenzó el sexenio siempre se fue con tasas de crecimiento más altas y eso lo llevó a que cada trimestre tenía que salir el subsecretario Portela a decir: no, ya la revisamos a la baja, a la baja. Creo que por ahí alguna vez leí que hicieron 9 revisiones a la baja, ¿no? Creo que, desde luego, nadie es infalible en esto de la proyección económica
y de proyectar el futuro, ¿no? Pero ahorita están proyectando un crecimiento entre 2 y 3%. Yo pienso que si bien nos va, vamos a crecer al 2%, como Mira, estoy viendo el mundo. O sea, no me puedo imaginar un esquema en el que un mundo en donde podamos crecer al 3%, pero no sé qué opinas, ¿no? Dos cosas déjame decir. Sí. Primero, predecir el pasado a veces es difícil. Sí. Pues predecir el futuro es No, bien complicado. Al menos que Segundo, seas Walter Mercado, mano, ¿no? Pero bueno. lo vamos a consultar para ver. Pero la Secretaría de Hacienda no hace su pronóstico propio. Sí. La Secretaría de Hacienda hace suyo el pronóstico de mercado. Uh-huh. Cuando manda el paquete económico, que es el momento y la estimación de crecimiento más relevante de cuantas hace la Secretaría. Sí. O sea, a diferencia de los mercados, la Secretaría usa su pronóstico de crecimiento económico para, con base en él, darle soporte y apoyo al programa de gobierno. Y cuando lo hace, en ese momento importante, pues lo hace con base en lo que el mercado piensa, ve, analiza y se refleja en las encuestas que tiene el Banco de México. Las del México. Ni una sola vez en ninguno de los paquetes que la Secretaría de Hacienda ha enviado ha habido una desviación respecto a lo que los mercados veían en ese momento, por lo que efectivamente las sorpresas de crecimiento a la baja fueron sorpresas para la Secretaría de Hacienda y para el mercado. En este momento, el rango de crecimiento que el mercado ve para la economía de México el año que entra es de entre 2 y 3%. Nosotros puntualmente utilizamos 2,5% para efectos de las estimaciones. Sí. Es un rango central, es el rango que están efectivamente viendo y que descansa en diferentes consideraciones que pueden o no darse. Algunas de ellas importantes que nos vienen de fuera, otras que nos vienen de dentro. De fuera, por ejemplo, aquí se está suponiendo que la producción industrial en Estados Unidos, que este año va a caer el 0,9%, el año que entra se va a recuperar, que es lo que de manera central están viendo los analistas allá, y eso debe darle dinamismo. Pero, por a las ejemplo, ahí yo tengo exportaciones. mis dudas, porque si la Reserva Federal comienza a subir las tasas de interés, se va a fortalecer. No se va a fortalecer, se está ya fortaleciendo el dólar, y eso afecta a la industria en Estados Unidos. Es correcto. O sea, todos estos estimados están sujetos a riesgos. Claro. Y los riesgos se pueden materializar para un lado o para el otro. Casi siempre se nos actualizan para el lado que no nos gustaría. Sí. Pero todo eso está incorporado en el pronóstico de crecimiento que hoy tiene como escenario central ese 2,5%. Ahora, puede haber sorpresas agradables, puede haber sorpresas desagradables, pero es hoy un estimado conservador de crecimiento, un estimado que está en línea con los mercados y con lo que los analistas están viendo, que es lo que siempre hace la Secretaría de Hacienda. ¿Y tú crees que este año sí vamos a llegar al 2% de crecimiento? Yo creo que sí, y yo creo que sí por diferentes razones. Digo, entre 16, otras, estamos hablando de 16, ¿no? Sí, entre otras por 16 y 17, entre otras por lo que estamos planteando en el paquete. ¿Por qué crecemos hoy en México? Crecemos porque nuestras exportaciones tienen dinamismo, crecemos porque el consumo privado se mantiene, crecemos porque crece la inversión privada. ¿Qué queremos hacer con el paquete? Darle certeza a todos esos actores y darle certeza por la vía de decir el gobierno no les va a estorbar, el gobierno va a ajustar su gasto para que puedan ustedes encontrar un terreno fértil en el cual consumir, invertir y exportar. Porque tenemos la expectativa de un entorno en Estados Unidos de mayor crecimiento. Incluso si suben las tasas en Estados Unidos, lo harán porque están viendo un mayor crecimiento. Claro, y mientras no lo vean, no habrán de hacerlo. Desde luego. Entonces, malo como lo es para nosotros que suban las tasas, si lo hacen en razón de que están viendo una economía más robusta con mejores elementos de crecimiento, eso para nosotros en el margen es positivo, por lo que yo creo que el estimado de crecimiento está bien fundamentado. Bueno, déjame ir al tema del peso hoy en su máximo histórico, 19.50, digamos, para ponerlo ahí en una cifra más o menos a la ventanilla, no el interbancario. Desde luego tiene que ver con muchos factores, la caída en el precio del petróleo, ¿no? Pero también Trump. Trump, y vi, José Antonio, leí un artículo tuyo defendiendo la visita de Trump. ¿Sigues pensando que no fue un error? Y me parece, no, y te voy a decir por qué, y un poco lo vinculo con el tipo de cambio y con lo que está pasando. Primero, México tiene la gran fortuna de que tiene un tipo de cambio flexible. Y ese tipo de cambio flexible permite que la economía se vaya ajustando frente a noticias, frente a cambios estructurales que se den en nuestro entorno. Un muy buen economista decía alguna vez que había dos formas de pintar una casa. Una mover la brocha
y otra era dejar fija la brocha y mover la casa. Para los que viven en la casa es mejor dejar fija la brocha, pero no es mejor dejar fija la casa. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El tipo de cambio en consecuencia se va afectando por noticias, por preocupaciones. Se movió mucho cuando lo del Brexit, regresó cuando en general los mercados ¿qué está viendo hoy o qué se está viendo hoy en los mercados? Incertidumbre respecto a cuál va a ser la decisión que tome el FED y cuándo, e incertidumbre sobre el resultado de la elección americana y cuándo. Eso quiere decir, puesto de manera muy gráfica, puesto de manera muy numérica, que la elección de Estados Unidos sí nos impacta, que sí nos implica riesgo, claro, y que lo que podamos hacer para bajar esos riesgos es importante que lo hagamos. Desde alguna perspectiva, la visita tuvo como impacto que nuestro entorno de riesgos frente a un escenario muy duro se atenuó, y eso es positivo. En ausencia incluso de esa percepción de atenuación del riesgo, es probable que estuviéramos viendo aún una mayor volatilidad. Pero lo que claramente es cierto es que los mercados ven riesgo en México y en el mundo de una elección que es completamente atípica, que pone en contraste propuestas y posiciones que nunca se habían visto reflejadas de esa forma en la palestra electoral norteamericana, y eso contribuye a generar un entorno de preocupación y de riesgo. Déjame preguntarte, porque tú sabes que hay bancos que están recomendando en Estados Unidos que si están preocupados por una posible victoria de Trump, compren corto el peso. Que vendan ahorita pesos, ¿no? Sí, o sea, que hagan hedging, que se vayan corto con el peso, ¿no? Sí. Exacto. Y eso nos está afectando, desde luego. A ver, claramente, si uno ve el mapa de riesgos, hay riesgos que son globales, hay riesgos que son muy locales, y hay riesgos que, si bien son globales, tienen mayor intensidad en México. Si uno va viendo uno por uno de los que aquí hemos platicado, el riesgo del cambio de política de la tasa de interés en los Estados Unidos, de política monetaria, es un riesgo global. Global, sí. El riesgo de la elección es un riesgo global, pero le pega más al vecino. Así es. Entonces, pues ese ahí está presente. Y hay algunos otros temas, por ejemplo, el cambio en el precio del petróleo, que ha sido un elemento en estos últimos 2 o 3 días, una menor estimación de demanda por petróleo junto con una mayor estimación de oferta de petróleo, que por 3 días seguidos ha venido bajando el precio del petróleo para un país que es petrolero, pues es un elemento también de preocupación global que tiene expresión en países como nuestro petrolero, y el reto que eso ha implicado para Pemex, que también para nosotros implica un riesgo. Ahora, frente a todo ello, un poco el tipo de cambio se va ajustando, y lo que a nosotros toca hacer es tratar de aportar certidumbre desde el gobierno, y de nuevo de ahí la importancia del paquete. Pero déjame preguntarte, desde luego los bancos están recomendando irse corto con el peso mexicano en caso de un posible triunfo de Trump. Pero eso lo que significa es que si gana Trump, se va a devaluar el peso mexicano. Eso es a lo que le están... es correcto. Eso es a lo que le están apostando. Ahora, ustedes saben esto. Están tomando medidas. O sea, vamos a tocar madera, te lo juro, José Antonio, que yo nada me gustaría más que ganaran Hillary Clinton, y supongo que todos estamos en México con Hillary Clinton. Pero toco madera, gana Trump, ¿qué va a hacer el gobierno? Pues, a ver, vamos a estar atentos a reaccionar, vamos a preparar escenarios, vamos a buscar distintos entornos, y de nuevo, el espacio de diálogo tiene que ver con eso. O sea, sí, un poco el decir, bueno, es que se hubieran esperado. A ver, para nosotros empezar a mandar información, para nosotros empezar a decir somos valiosos en la relación, explicamos parte de la dinámica de empleo, el dinamismo de la región norteamericana solamente tiene sentido si México es parte de esa ecuación. Todo ello se ubicaba en la lógica de qué va a hacer el gobierno mexicano para prepararse frente a ese escenario de riesgo. De entrada, buscar atenuarlo. Pero digamos, el martes 8 nos amanecemos el miércoles 9 que ganó Trump. ¿Qué va a hacer la Comisión de Cambios, en donde participas tú y participa el Banco de México? Habremos de estar en diálogo permanente con los mercados, con el banco, nosotros mismos, para identificar diferentes escenarios. Habrá que ver, está todavía lejos. Lo que sí es cierto es que estamos en permanente diálogo entre nosotros, con los mercados, con los analistas, identificando cuáles son los elementos y las razones que hoy están atrás de los movimientos que estamos viendo. Digo, porque la pesadilla que todos nos imaginamos es que haya un overshooting, ¿no?, en contra del peso mexicano,
Overshooting que quizás dure 3, 4 semanas, no lo sé. O incluso pero, menos, dependiendo de las señales que se vayan mandando. Y que eso acabe en que haya una mayor inflación y que el banco suba las tasas de interés y eso va a tener una repercusión en un menor crecimiento económico. O sea, yo creo que eso les debe de... Déjame pensar que les está quitando el sueño un poquito. Y respecto de eso estamos Antonio. trabajando, estamos evaluando, estamos analizando, tenemos instrumentos, pero bueno, ese puente habrá que cruzar cuando estemos más cerca de él. Pero lo están pensando. Hoy estamos muy pendientes. ¿Sí? Ok, bueno. Déjame hacerte un par de preguntas más que tienen que ver con la parte política. Aquí hemos discutido y varios de los colaboradores dijeron que les preocupa tu nombramiento como secretario de Hacienda porque podrías tú comportarte más como candidato a la presidencia que como secretario de Hacienda. ¿Qué les contestas? ¿Cómo Que puedes... no tengan dudas. No, pero ¿cómo puede evitar un secretario de Hacienda que le distraigan pues la otra parte política? Porque tú eres un político, no tengo duda al respecto. Y soy el secretario de Hacienda. Sí. Y no debe de haber absolutamente ninguna duda que lo único que me ocupa tiempo completo en cuerpo y alma es sacar bien este paquete y sacar bien esta etapa que hoy el país está atravesando. Eso es lo que me pidió el presidente y en eso he de concentrarme en lo absoluto. Pero a ver, tú como político que eres, pues digo, a todos quisieran ser presidente de México, ¿no? Sí, ¿A ti te gustaría ser presidente de México? A todo mundo, yo le he dicho que soldado le gustaría ser general, pero todo mundo que es profesional de la política y todo mundo que es profesional del servicio público sabe que hay tiempos, que hay momentos, que hay espacios para distraerse, para soñar, para pensar, y que hay momentos que no lo son. Este no lo es. Bueno, yo desde espero... este espacio no se da, desde este espacio no hay en este momento más que preocuparse todos los días en estar 100% concentrado en llevar a buen puerto esta discusión, en acompañar este proceso de análisis y en estar pendiente desde la Secretaría de dar buenos resultados. Y una última pregunta, porque muchos sabemos que tú fuiste funcionario en el gobierno del presidente Felipe Calderón, lo has sido en el de Enrique Peña Nieto, y hay la duda de si eres militante o no de algún partido político. De ningún partido político, ¿no? Y estoy muy agradecido, muy comprometido con el presidente Peña Nieto, que me dio esta gran oportunidad. Como siempre, estoy agradecido con el presidente Calderón de que me las dio. Hoy mi compromiso, mi lealtad absoluta, sin ninguna ambigüedad, es con el proyecto del presidente Peña Nieto. Bueno, pues esperemos, José Antonio, que pase esto rápido por el Congreso, que salga bien. Y si te parece, tendremos una nueva charla mucho gusto. Cuando termine la negociación del presupuesto. Y sobre todo, te vamos a pedir, a ver si puedes, y te invitamos, si toco madera gana Trump. Creo que vas a estar muy ocupado, pero vas a tener que calmar a los mexicanos por lo que esto puede significar. Y déjame nada más cerrar en esa última reflexión. Hoy tenemos una economía fuerte, hoy tenemos una economía despetrolizada, hoy tenemos una economía con baja inflación, con bajas tasas de interés, que no tiene ningún imbalance material, que está tomando decisiones responsables y al amparo de lo cual no debería de haber ninguna preocupación desde el punto de vista de sus fundamentos y de su estructura. Muchas gracias, José Antonio. Gracias. José Antonio Meade, nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. Pues le dimos a todos, ¿no? A todos.